Buenas noches a todos. Iniciamos la clase de este día, jueves 7 de octubre del 2021, la clase de introducción al estudio del derecho. Antes de todo lo de la clase, que en esta noche nos va a tocar que hablar como es el derecho real y derecho personal, debo de darles como aviso, ¿verdad? En primer lugar, que insistirle que el segundo examen, va a ser para el día 14 de octubre, sería el siguiente jueves, el segundo examen de esta materia de introducción al estudio del derecho, ¿verdad? ¿Qué va a venir? Son los temas últimos que hemos visto, ¿verdad? Que es a raíz de eso, entre el examen primero y el segundo, ¿verdad? Vamos a ver esos temas últimos que hemos visto para que ustedes hagan el examen, ¿verdad? De más está decirles que, ¿verdad? Voy a hacer la consulta a efectos de que dependiendo de la universidad me diga si con ustedes los 24 horas, yo les dejo el examen, así como hicimos el primer laboratorio y el primer examen, ¿verdad? De ser así, pues van a ser las 24 horas siempre en la plataforma de Moodle, ¿verdad? Vuelvo a repetir, lo que de más está decirle, ¿verdad? Que ustedes tienen que estar pendiente, que puedan entrar a la plataforma, ¿verdad? Con su contraseña y todo. Si ustedes no tienen algún problema, pues háganlo saber a las autoridades, ¿verdad? Están a tiempo porque el día del examen no se va a permitir que después me estén diciendo no lo pude hacer en el tiempo porque no hay diferido. Eso es lo que me han dicho la universidad, ¿verdad? Y se los insisto en este momento para que ustedes estén corroborando eso. Yo entiendo que ninguno de ustedes tiene ningún problema, ¿verdad? De acceso a la plataforma o al menos no me lo han dicho y entiendo yo que, y bueno, y si han hecho el examen, ¿verdad? Laboratorio 1 y laboratorio 2, entiendo que están en esos mismos términos, ¿verdad? Otra cuestión también de decirles, las clases es de entrar a las clases. Yo estoy tomando en base esa situación de que si ustedes entran o no a la clase, ¿verdad? La otra cuestión, ¿verdad? Si las clases se perdieron de que no pudieron estar ustedes, perfectamente la pueden ver en la plataforma, pero el hecho que estén viendo en la plataforma, también yo puedo corroborar quiénes están viendo esos videos, ¿verdad? En el evento que no me van a estar diciendo de que no, que sí lo han visto, porque yo corroboro quiénes ven los videos y quiénes no, ¿verdad? Entonces, porque la misma plataforma lo advierte, ¿verdad? En eso también la plataforma me advierte cuánto tiempo ustedes están ingresando, cuánto tiempo ustedes hacen el examen, etcétera, ¿verdad? Por eso les digo, a efectos de que no les perjudique a ustedes, ¿verdad? Valoren esa situación, ¿verdad? Para que no puedan tener ningún problema a la hora de hacer el examen, ¿verdad? Sobre esto, no sé si tienen alguna pregunta, si no, iniciamos la clase. ¿No hay una pregunta con los presentes? No, ninguna lic. Ok, gracias, gracias. Bueno, estamos viendo ahora sobre el tema de derecho real y derecho personal que toca hablar esta noche sobre de introducción al estudio del derecho, ¿verdad? Eh, Como ustedes pueden ver, pues las principales doctrinas acerca de la distinción entre derecho real y derecho personal es la que vamos a hablar. Si bien es cierto, esto toca un tanto el tema que, bueno, que es un tema de derecho civil uno viene, ¿verdad? Que ustedes van a por lo menos determinar o van a desarrollar en su momento en esa materia, pero es necesario establecerlo por este momento, ¿verdad? Y por eso, pues vamos a tocar este tema acerca de ello, ¿verdad? Para comprobar acerca de la exactitud de la distinción, ¿verdad? De este tema, hay que hacer pues un análisis de las diversas clases de derecho subjetivo. Y en primer lugar, ¿verdad? Nos debemos de referir a la distinción entre derechos personales y reales o viceversa, ¿verdad? Relativamente a este tema, pues es necesario estudiar la teoría clásica o dualista que se determina, que se establece para eh, determinar y establecer, ¿verdad? Lo que se debe entender, ¿verdad? Para con ello. Esta teoría clásica o dualista es según la cual existe una irreductible oposición entre las dos clases de derecho, ¿verdad?
Esto es lo de la escuela de exégesis, ¿verdad? La otra es la teoría monista de la equiparación del derecho personal al derecho real. Esto da, o es otra teoría que también, ¿verdad?, desarrollada por autores, donde se determina, ¿verdad?, esta teoría. También está la tercera, que es la doctrina monista de equiparación del derecho real a un derecho personal, correlativo de una obligación universal negativa que se establece, ¿verdad? Ahora bien, la distinción entre derecho real y derecho personal, como podemos ver, se establece a partir, ¿verdad?, de la denominación que se establece, ¿verdad? ¿Cómo decirlo? Como en la oposición de esta doctrina, ¿verdad?, que seguía las ideas que se determinaban por un autor que de Baudry, que se establecían y era uno de los representantes más destacados de esa escuela, ¿va? Y se desenvuelve en su manual de derecho civil, ¿verdad? Como les dije de un inicio, esto es un tema derecho civil 1, bienes que ustedes los van a desarrollar, ¿verdad?, en su momento, pero como les repito, es a partir de los mismos derechos subjetivos que debemos de analizar nosotros, ¿verdad?, para partir de que debemos determinar ese supuesto, ¿verdad? Y ahí vemos que los derechos que forman el elemento activo del patrimonio, ¿verdad?, es el que se dice en derechos reales y derechos personales, ¿verdad? Cuando, o sea, él habla de derechos personales o derecho real, cuando habla en ese sentido, se dice que es el que ejercitamos de forma inmediata sobre una cosa. Es la facultad incluso en virtud de la cual aquella nos pertenece, nos establece, ¿verdad? Ya que en su totalidad, ya en ciertos respectivos o respectos, perdón, según tengamos sobre la misma un derecho de propiedad o alguno de sus desmembramientos, ¿verdad? Como la servidumbre, el usufructo. Estos aspectos como temas también que ustedes van a ver, van a desarrollar, ¿verdad? Que es una servidumbre, que es un usufructo, es parte del derecho real, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el derecho real se divide en ese supuesto, ¿verdad? De determinar, pues, cómo es la servidumbre del usufructo. Y partiendo de esta situación, ¿verdad? Porque el inmueble, los bienes reales, y dentro de un inmueble está la nuda propiedad y el usufructo. La nuda propiedad, obviamente, es aquel, ¿verdad?, que determina quién es el dueño de una propiedad, y el usufructo obviamente se determina a partir de los frutos que pueda generar ese bien, ¿verdad? En este caso estamos hablando de bien inmueble, ¿verdad? Entonces, en ese sentido vemos que puede determinarse. Si analizamos la relación jurídica que se da origen, un derecho real, vamos a ver que consta de dos elementos, y esos dos elementos que determinan a partir de ese supuesto, vemos que están el titular del derecho, ¿verdad? Por ejemplo, el propietario, está el objeto del derecho, o sea, la cosa sobre cual la facultad jurídica se ejerce, ¿verdad? Y esta que da la relación entre el sujeto y el objeto, que en este caso es inmediata. El derechohabiente puede obtener directamente de la cosa, ¿verdad?, sin necesidad de recurrir a inmediatario alguno, todas o parte de las ventajas que es susceptible de producir, ¿verdad? La inmediatez del vínculo explica el nombre del derecho real que se ha dado a las facultades de esta especie, y por eso es que se le da como, bueno, antes se establecía en el derecho romano como res o cosa, ¿verdad?, que es igual a lo de la cosa, ¿verdad? Permítanme. Buenas noches, Nancy. Buenas noches, Nancy. ¿Me logra ver y escuchar? Buenas noches, Nancy. Buenas noches. Hola, buenas noches, Nancy. Hola, buenas noches. ¿Me logra ver y escuchar, Nancy? Hola. ¿Me logra ver y escuchar? Le digo. Sí, sí, licenciado, las disculpas que voy aquí manejando y no he podido llegar por el tráfico, por la lluvia. Así que aquí estoy conectándome. Okay. Sí, solo quería pues informarle de que como voy en tráfico, solo tengo pues poquita carga, ¿ve? Así que si me desconecto, espero llegar a la casa y reconectarme, ¿ve?, en la computadora. Así que acá estoy. Está bien, no hay problema. Bueno,
Gracias. Siguiente. Las disculpas por interrumpir. No, no hay problema. Bueno, entonces, como les decía, ¿verdad? Esa es en sí que se da la facultad, pues, o se determina como res, ¿verdad? Que es igual a la cosa, ¿verdad? Como se determinaba en el derecho romano. Ahora bien, este derecho real pertenece a la clase de los absolutos, de los derechos absolutos, obviamente. La ley impone a todo el mundo la obligación de respetar sus ejercicios y por ello se ha dicho que en la relación a que da nacimiento hay un número indefinido de sujetos pasivos, pero esa obligación, ¿verdad?, negativa, es decir, el deber que todos tienen de no impedir al titular que ejercite su derecho, ¿verdad?, no merece ser tomada en cuenta. ¿Por qué? Porque no es posible estimarlo pecuniariamente. Nadie obviamente tendrá la ocurrencia de inscribir dicha obligación en el pasivo de su patrimonio al valor positivo que figure en el activo del titular, ¿verdad?, del derecho real. No corresponde un valor negativo en el patrimonio de otra persona. Por esto es que en la noción del derecho real se hace abstracción de los obligados, ¿verdad? Por eso Boundary divide los derechos reales en principales y accesorios. Cuando habla de los principales, tiene la exigencia independiente como la propiedad o el usufructo. Y los segundos, cuando habla de lo accesorio, se concibe en conexión con un derecho principal como la hipoteca, la prenda, en relación de un derecho de crédito, ¿verdad? Si ustedes han visto, ¿verdad? Cuando, bueno, ya les he dado ese ejemplo con respecto a los mutuos, ¿verdad?, que se hacen con instituciones financieras. Y pueden ustedes observar un mutuo, van a determinar que una misma persona se está obligando frente al acreedor, que sería una institución financiera, llámese banco, llámese Fondo Social de la Vivienda, ¿verdad?, etcétera. Y este comparece y a la vez da como garantía la hipoteca. ¿Y la hipoteca sobre qué? Sobre el bien, ¿verdad? Entonces, eso es como lo accesorio, en este caso, la hipoteca, ¿va? Lo principal, obviamente, va a determinar a partir del hecho de lo que en realidad va sobre el interés. En el caso del mutuo, obviamente, es un préstamo, ¿verdad?, que se determina, que se garantiza por medio del inmueble que le da bajo la figura de la hipoteca, ¿va? En eso, pues, debemos de ver el que es el derecho personal, ¿va? También, cuando vemos en el derecho personal, los de esta especie se manifiestan en una relación jurídica más compleja, ¿verdad? ¿Por qué más compleja? Porque también se reconoce como la facultad que tiene la persona, ¿verdad? O sea, tiene una persona, el acreedor, de exigirle a otra, el deudor, una prestación, un servicio, y consistente en dar, hacer o no hacer algo, ¿verdad? Es una prestación en sí lo que se determina, ¿verdad? Pero en ella hay tres términos a saber, como son: primero, el derecho, ¿verdad?, el derechohabiente, a quien se le suele llamarse acreedor, ¿verdad? En ese supuesto vemos, ¿verdad?, para el caso que acreedor o sujeto activo de la relación. También vemos el obligado, a quien se denomina deudor o debitor o sujeto pasivo de la misma. Y una tercera, que es el objeto, ¿verdad?, de la obligación, que consiste ya en un hecho positivo, ya en la prestación, ¿verdad?, de una cosa, ya en una abstención, ¿verdad? Porque recordemos que es de dar o no hacer, ¿verdad? También una obligación, ¿verdad? Por eso ya se determina de esa forma. Y de acuerdo con lo dicho, pues podemos definir que el derecho de crédito como la facultad en virtud de la cual una persona llamada acreedor puede exigir a la otra, la denominada deudor, un hecho, una exención o la entrega de una cosa, si en el evento, pues, ese no cumplió con su obligación, y obviamente, con la garantía de cumplimiento de su obligación, pues entrega la cosa, ¿va? En el caso de los derechos de crédito, la relación entre el sujeto activo y el pasivo es directa, pero la que existe entre el acreedor y el objeto es de inmediata o indirecta, pues. Expresado en otro giro, el acreedor no puede obtener por sí mismo del objeto de su derecho la ventaja que en este implica, sino que tiene que recurrir al deudor, ¿va? O sea, que el deudor ha incumplido alguna de las cláusulas que se han determinado en el contrato, ¿va? Si he prestado $100 a Pedro, por decir el caso, tendré que dirigirme a él para la obtención de la devolución de lo prestado. En cambio, si soy dueño de una casa, no es menester de que nadie, ¿verdad?, para usarla o disponer de ella. O sea, nadie puede, ¿verdad?,
usarla o disponer de ella, ¿verdad? Por eso es que se dice que si soy dueño de una casa, no puedo, solo soy yo quien puedo disponer sobre ella, ¿verdad? Entonces, a esa situación vemos que hay otra de las diferencias entre las cuales, entre las dos clases de derecho, que consisten en el que la primera valen, ¿verdad? Como erga omnes, de cumplimiento, obligación para todos, ¿verdad? Es decir, frente a todo el mundo, pues en tanto que los segundos son relativos, ¿verdad? A la facultad jurídica del titular, de alguna manera, de un derecho de crédito, corresponde en todo caso una obligación especial de uno o más sujetos individuales y determinados. En cambio, ¿verdad? La facultad jurídica, que llamamos también derecho real, o no es correlativa de obligaciones especiales, sino que todas las personas indistintamente deben de respetarla. El enunciado de un derecho personal es más complicado que el de un derecho real. ¿Por qué? Porque el enunciado claramente, un derecho real diciendo que son, por ejemplo, que yo enuncio que soy propietario de tal cosa, tengo un derecho de usufructo o un derecho de servidumbre sobre tal cosa u otra, ¿verdad? Por el contrario, enuncio de manera incompleta un derecho personal. Si firmo, soy acreedor de tal cosa, de tal suma de dinero, por ejemplo, y entonces vamos a preguntarnos, ¿acreedor de quién? Esto es lo esencial, ¿verdad? Mi crédito es excelente si el deudor es de la reconocida solvencia, ¿verdad? Carece de valor si es insolvente. Es pues necesario indicar la persona del sujeto pasivo, es decir, ¿verdad? En el supuesto que tengo un crédito de 1,000, ¿verdad? Dólares contra Pablo, por decir el caso, ¿verdad? En lo que se concierne pues al objeto, también hay importantes diferencias entre dos categorías de derecho. Cuando vemos el real, que recae sobre una cosa, y el crédito, que puede tener como objeto la prestación de una cosa, un hecho positivo o una extensión, ¿verdad? Cuando hablamos del real, se refiere a una cosa individualmente determinada, mientras cuando hablamos del personal puede recaer sobre un objeto determinado, sobre solo en género, no en especie. Y esto podemos ver, por ejemplo, cuando una persona vende a otra, digamos, 100 kilos de café de tal o cual clase, ¿verdad? En ese sentido se determina. Ahora bien, la teoría monista de equiparación de derechos, quiero ver. La teoría monista de equiparación de derechos, vemos también que derecho personal al derecho real, ¿va? Se determina para que las obligaciones, más que una voluntad vinculada a otra, existe un vínculo entre dos patrimonios considerados como personales abstractos. Un determinado patrimonio es el que debe cierta prestación a otro determinado patrimonio, y las personas entre las que parece que nace el vínculo, ¿verdad? Que no son más que los órganos, los representantes, por más o por demás subrogables de las respectivas personalidades patrimoniales, ¿verdad? Que se pueden determinar, y de acuerdo pues a esto pues se determina, ¿verdad? Se determina que incluso si puede establecerse, obviamente, esa relación patrimonial, ¿verdad? Ahora bien, ese supuesto, donde se sostiene que el derecho prenacional no es un derecho sobre las personas o frente a ellas, sino facultad sobre los bienes, ¿verdad? En el caso del derecho real, la facultad se ejerce exclusivamente sobre una cosa determinada, mientras que el personal recae sobre una colectividad de bienes, ¿verdad? En forma parecida puede decirse que el derecho real es una relación entre una persona como sujeto activo y todas las demás como sujetos pasivos. En el derecho personal podemos decir, ¿va? Un derecho real, de alguna manera indeterminado en cuanto al objeto en que recae, ¿va? Esto es así porque es cierto que el deudor debe responder con todos sus bienes de los compromisos que ha contraído, pero la facultad otorgada al acreedor de exigir que en caso de incumplimiento se haga efectivo su crédito en el patrimonio del obligado, ¿va? Es distinta a la de real, ¿verdad? Porque la real obviamente recae sobre un bien determinado, específico, que obviamente puede ser incluso hasta de garantía. En cambio, cuando yo hago un personal, obviamente puedo determinar sobre, mi incumplimiento puede recaer entre todos los bienes que yo pueda tener, ¿verdad? Por ello es que para hacer efectiva la garantía tiene el derechohabiente que recurrir a los tribunales,
obviamente, ¿para qué? Para hacer la ejecución ¿de qué? De esa obligación, ¿verdad? Y de alguna manera, pues, digamos, uno puede incluso concebir el cambio de persona en una relación jurídica sin necesidad de afirmar que la persona representa sus bienes y el deudor es el patrimonio. Para ello no hace falta dejar de ver en la obligación un vínculo jurídico, ¿verdad? Entre dos personas. Basta con admitir la sustitución de un sujeto por otro y declarar, pues, que la personalidad del deudor es indiferente de lo que hace de la deuda algo impersonal. Para explicar sobre, digamos, cómo explicar con esta concepción, incluso, ¿verdad? Un individuo que carece de bienes solo posee, como escribe, ¿verdad? Solo posee, digamos, un patrimonio potencial, es decir, la capacidad o posibilidad de adquirir un patrimonio, como explicar que una persona semejante cuya bolsa está vacía puede obligarse si la obligación recae sobre los bienes, ¿verdad? Entonces ahí se debe determinar, ¿verdad? En ese caso que obviamente, como les decía, ¿verdad? En el caso del derecho real recae sobre el bien, el caso personal recae sobre las situaciones que puedan determinar, ¿verdad? Entre el patrimonio de la persona, ¿verdad? Ahora bien, la teoría monista de la equiparación del derecho real a un derecho personal correlativo de una obligación universal negativa, ¿verdad? Determina que todo derecho, ¿verdad? Privado, subjetivo, es una facultad correlativa de obligaciones, obligaciones personales, ¿verdad? En ese sentido, pues, se debe enfocar que la posibilidad de que entre una persona y una cosa haya relaciones de carácter jurídico, ¿verdad? Podemos ver que en qué forma combate la teoría de la escuela exégesis. Es aquí que más o menos la definición corriente del derecho real, hay un derecho de esta clase cuando una cosa se encuentra sometida completa o parcialmente al poder de una persona en virtud de una relación inmediata oponible de todo el mundo. Esta definición implica como nota esencial del derecho real la creación de un vínculo entre el sujeto y una cosa. Con esto quiere decirse que en todo derecho real no hay intermediarios entre el titular de la facultad, o sea, el dueño, ¿verdad? De la propiedad y la cosa sobre la que el derecho recae, ¿verdad? Si soy propietario de una casa, tengo el derecho de habitarla. Para el ejercicio del mismo, puedo hacerme abstracción de cualquier otra persona diverso del derecho habiente, ¿verdad? Otra cosa sería si solo fuese arrendatario, ¿verdad? No tendría incluso entonces sobre el inmueble ningún derecho que me perteneciese, ¿verdad? En lo personal, sería únicamente acreedor de su propietario, ¿verdad? Quien estaría obligado a procurarme el goce de aquel, ¿verdad? Es decir, de proporcionarme el inmueble y que de alguna manera yo viva en él. Pero es que eso a partir del contrato de arrendamiento que hemos pactado. Cuando pacto un derecho de arrendamiento, obviamente estoy pactando el uso de ese inmueble, ¿verdad? Como, eh, como supuesto del que yo voy a ocuparla. ¿Por qué? Para destinarla ya sea para habitación, para negocio, etcétera, para lo que se haya determinado en ese contrato. Y parte de ese supuesto es que en ese caso, pues yo no pudiese estar, pues no tuviera como derecho real, sino que más bien como fuera, como que si fuera el usufructario, es decir, que estoy gozando del uso de ese bien, ¿verdad? ¿Verdad? Porque por eso estoy pagando en el caso del arrendamiento, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, pues no tendría entonces sobre el inmueble ningún derecho que en mí me perteneciera en lo personal y sería únicamente, ¿verdad? Acreedor de su propietario, ¿verdad? Quien estaría obligado a procurarme el goce de aquel, ¿verdad? El goce del uso de ese inmueble, ¿verdad? Si el dueño no se hubiese ligado contractualmente conmigo, por decir el caso, no tendría yo sobre la casa derecho alguno, pues para disfrutarlo, pero sin embargo, pues se ha dicho que incluso para en efectos de situaciones de arrendamiento, incluso puede operar el hecho de que no haya un contrato, ¿verdad? Donde se determine mis disposiciones y mis reglas, ¿verdad? Para determinar que se use mi inmueble pues por X persona. Digamos, este análisis del derecho real explica bastante bien las apariencias, nos da una idea del mismo que se adapta de manera satisfactoria a las necesidades de la práctica, ¿verdad? Y tiene un aspecto claro y simple. ¿Por qué?
porque ofrece en cierto modo una visión concreta de la propiedad, ¿verdad? Y demás derechos reales. No muestra al propietario o al usufructuario en posesión de los bienes. Esto es respetado, ¿va?, por todo el mundo en el goce de estos, sin necesidad de pedir nada a nadie. En el fondo, la concepción a la que podemos aludir es, digamos, falsa, pues porque la relación directa es un hecho llamado posesión y estriba en la posibilidad de detentar la cosa y servirse de ella como dueño, ¿va? Entre una persona y una cosa no puede existir un vínculo jurídico, obviamente semejante de la relación que carecería de sentido, pues por definir todo derecho es un vínculo entre la persona y es un axioma o valor inquebrantable, pues la verdad elemental en que se funda toda ciencia del derecho. En otros términos, podemos decir que el derecho real, como todos los demás, tienen necesariamente un sujeto activo, un sujeto pasivo y un objeto. La definición clásica comete el error de suprimir al sujeto pasivo y limitarse a los otros dos términos al declarar que el derecho real es solamente la relación entre el sujeto activo y el objeto de su derecho, la cosa poseída, ¿va? En la relación jurídica en que el derecho real se manifiesta, hay, como en todo vínculo de esta clase, dos términos. Uno puede ser, ¿verdad?, el titular y todas las demás personas a quienes la ley le impone, ¿verdad?, la obligación de abstenerse de cualquier acto que impida o estorbe al derechohabiente el ejercicio de las facultades de que dispone de ese derecho real, ¿va? El derecho real es correlativo de una obligación negativa universal y por esto el propietario difiere del ladrón, que como él se halla a sí mismo en relación directa con la cosa, mientras los obligados cumplen en su deber la relación jurídica entre el titular y las demás personas pasan inadvertidas, pero se hace visible en el momento en que algunos de ellos molesta, ¿verdad?, al derechohabiente, y esto puede incluso en tal hipótesis rechazar la intromisión o el ataque y la razón en que está facultado, perdón, para hacerlo y que radique en la existencia del nexo obligatorio, ¿verdad? Los derechos reales, ¿verdad?, se deben determinar y que no son la única relaciones obligatorias que comprenden como sujeto pasivo a todos los hombres, excepción hecha del sujeto activo, ¿verdad?, para determinarlo. No sé si alguien está queriendo preguntar o algo, que se me activa esto. No, ¿verdad? Bueno. Bueno, como les decía, pues los derechos reales no son las únicas relaciones obligatorias que comprenden, ¿verdad?, como sujetos pasivos a todos los hombres, excepción hecha por el sujeto activo. Existen muchas obligaciones legales establecidas de pleno derecho entre las personas que se caracterizan por ser universales, ¿verdad?, para determinar, ¿verdad?, en su aspecto pasivo como los derechos reales. Pero para mayor semejanza, dichas obligaciones legales tienen un objeto negativo, como el derecho real, ¿verdad?, que en un aspecto pasivo impone solo una abstención, ¿verdad? Entre ellas se encuentran incluso la obligación de respetar la vida, el honor y la salud de tercero, pues, y estas relaciones obligatorias tienen como acreedor a un solo sujeto. La analogía es sorprendente, ¿verdad? La vida y el honor son bienes garantizados de la misma manera que la propiedad de la cosa, ¿verdad? Y incluso, pues, por medio de una obligación universal negativa establecida, pues, en nuestro provecho y que son, ¿verdad?, derechos que en muchos otros juristas han determinado o lo llaman, pues, como absolutos para formar una clase única que abarca a los derechos reales y que se pone como un tal nombre a los créditos o personales incluso que no son sino derechos relativos oponibles solamente a uno o varios sujetos a quienes se hace la relación, ¿verdad? La idea expuesta de alguna manera puede resumirse que el modo de alguna manera, pues, en el sentido que el derecho de crédito es una facultad correlativa de obligaciones especiales, ¿va? Existe frente a uno o varios sujetos individualmente determinados el derecho real, incluso
en cambio, pues, digamos, es correlativo a una obligación universal de respeto. Expresado de otras palabras, pues el personal es relativo, el real es absoluto, ¿verdad? O sea, cuando hablo de relativo, oponible o determinable, ¿verdad? Ahora bien, la obligación correspondiente al derecho real no implica una restricción de las facultades naturales o legales del obligado, ni significa que ellos, ¿verdad?, un sacrificio económico. El deber correspondiente al personal, por el contrario, significa en todo caso que una merma de las facultades del deudor y se traduce siempre en la prestación de una cosa, en un hecho positivo o en una abstención que a diferencia del simple deber de respeto, ¿verdad?, que se determina, el deber de respeto, que recorta en alguna forma los derechos del sujeto pasivo, tal y que tal obligación, pues además de impedirle algo o en todo caso podría realizarse, representa un valor negativo en su patrimonio. Ahora bien, el derecho real no puede existir sino relativamente a una cosa determinada y que no serían concebibles la propiedad, el usufructo ni los demás derechos reales sobre una cosa que no tuviera tal carácter. Por el contrario, la que forma el objeto de la prestación a que un deudor está obligado puede designarse señalando solamente su cantidad y naturaleza. Por ejemplo, pues como le había hablado incluso antes, ¿verdad?, en ejemplos, pues si uno entrega 1000 kilos de carbón, se afirma entonces que se haya determinado de alguna manera, ¿verdad?, que su objeto es un género y no una cosa, ¿verdad? Para determinarla. Esta diferencia de alguna manera implica fácilmente porque el derecho real tiene siempre por objeto garantizar el hecho de la posesión, que es algo concreto y que no puede existir sino sobre la cosa determinada, ¿verdad? Para establecerla. Ahora bien, hay una tesis de Ortalán, ¿verdad?, que determina que la doctrina del Pañol es el desenvolvimiento de la defendida mucho tiempo antes, digamos, para determinarlo, pues incluso han establecido la diferencia entre dos clases de facultades. Facultades como que todo derecho en definitiva, si se quiere llegar hasta el fondo de la cosa, se resume en la facultad que tiene el sujeto activo de exigir al pasivo alguna cosa. Lo único que es posible exigir inmediatamente de una persona es que, digamos, haga o se abstenga de hacer, es decir, una acción o omisión. Obligaciones que obviamente en civiles se da es de hacer o no hacer, ¿verdad? A esto se reduce todos los derechos. La necesidad que tiene el sujeto pasivo de hacer o de abstenerse es lo que se llama el lenguaje jurídico de obligación, y todo derecho en definitiva y sin excepción, si se quiere llegar al fondo de las cosas, estriba en obligaciones, ¿verdad? Yo sé que ustedes van a ver en su momento en su clase de Derecho Civil, si no me equivoco, es el 4 para con ustedes, para de derecho de obligaciones, y estas son incluso, pues, que se determinan dos especies y una general que es propia de todas las personas, que consiste en la necesidad que todos tienen, ¿va?, sin distinción de dejar, ¿va?, hacer el sujeto activo del derecho, de dejarle obtener el provecho y la utilidad que su derecho le atribuye y no oponer a ello ningún obstáculo. Digamos, es una obligación general de abstenerse. Esta última existe en todo derecho, pues, ¿verdad? En todo derecho hay siempre, por una parte, el sujeto activo, a quien el derecho se le atribuye, y por otra, la masa de todos los hombres, de todas las personas obligadas a abstenerse, a dejar de obrar a aquel a quien pertenece el derecho y a dejarle en libertad de obtener el provecho y las ventajas que le corresponden, ¿verdad? Pero si esta obligación general y colectiva existe en todo el derecho, hay casos en que se halla sola, sin que exista otra, en que el derecho confiere al sujeto activo la facultad de sacar directamente de una cosa una utilidad, ¿verdad?, una ventaja mayor o menor, sin otra obligación que la impuesta a todos de dejar que se haga, ¿verdad? Y la de que se abstenga de ponerse obstáculo y de turbar a los demás en un derecho. Hay casos incluso, ¿verdad?, por el contrario, en que fuera de la obligación general siempre existe y confiere el derecho al sujeto activo la facultad de obligar a una persona individualmente determinada a una acción, como dar, ¿verdad?, suministrar, hacer alguna cosa, o una omisión como permitir o sufrir o dejar hacer alguna cosa.
En este caso, pues el sujeto pasivo del derecho es, por decirlo así, doble. Por una parte, el conjunto de todas las personas, ¿verdad?, obligadas a no poner ningún obstáculo al goce del derecho. Por otra, el sujeto individualmente pasivo obliga a hacer o no hacer alguna cosa. En ese sentido se determina en estos supuestos con la tesis de Ortolán, ¿verdad?, para determinarla. Ahora bien, hay un juicio crítico de las teorías expuestas que solo es verdadero la que se determina la concepción del derecho real como un vínculo jurídico entre una persona. Esto pues por el sujeto activo y una cosa, objeto del derecho, que enteramente falsa, ¿va? Toda relación jurídica se resuelve en facultades y deberes, ¿verdad? Por ende, o sea, en una relación, ¿verdad?, que se debe determinar, obviamente, para que una persona tiene que dar esas facultades y deberes que se deben de determinar, ¿verdad? Si es por la venta de un inmueble, obviamente una persona espera recibir el dinero y obviamente entregar el inmueble. La otra pues espera de entregar el dinero y de recibir el inmueble, ¿verdad? Por ende, una cosa puede formar parte de aquella. Los derechos y deberes los tienen solamente las personas y eso pues estrictamente hablando lo que se llama objeto de una obligación no es la cosa material que eventualmente debe ser suministrada por el deudor. Y por eso, por ejemplo, lo cambiado en el caso del contrato de permuta, ¿va?, que se puede determinar si no la obligación de entregar aquella, esto pues de manera semejante, ¿verdad?, para que el objeto del derecho no es la cosa en sí que el titular pueda disponer o disfrutar de ese derecho real, o la que esté facultado para exigir de otra persona como derecho de crédito. Y esta es la facultad misma, es decir, las posibilidades de hacer lícitamente algo. Para el caso de estos derechos personales o en sí los derechos de crédito, ¿verdad?, ustedes van a ver al momento de ver el derecho civil, como les digo, de obligaciones, ahí van a determinar incluso hasta para las subrogaciones, ¿verdad?, un modo de poder consumar las obligaciones o lo que se haya pactado entre partes, ¿verdad? Entonces ahí también la subsunción, ¿verdad?, que pueden determinarla, pero eso, como les repito, son aspectos que ustedes lo van a ver en derecho civil 1, personas y bienes, ¿verdad?, para establecerlo. Pero ahora bien, las razones incluso de hacer valer contra la concepción tradicional de los derechos reales son aplicables de alguna manera, no solamente que incurre en error combatido, sino en lo que se duplica. El hecho de que el deudor responda con todos los bienes de las obligaciones que ha contraído no significa que los derechos correlativos sean de derecho contra los bienes, y la facultad del acreedor corresponde a un deber del deudor, y esta obligación no debe ser confundida con las garantías que la ley concede al acreedor, ¿verdad?, como tampoco debe confundirse como la facultad correlativa o el derecho a la prestación con el derecho que el acreedor pueda ejercitar en el supuesto que el obligado no cumpla ese derecho de acción, ¿verdad? Relativamente a la tesis de Ortolán, ¿verdad? Debemos de ver, llamar la atención, ¿verdad?, de alguna manera sobre el hecho de que se confunde incluso el derecho de crédito con el derecho de libertad, ¿va?, al sostener que en casos de alguna manera que el sujeto pasivo del derecho, por decirlo así, doble, por una parte el conjunto de personas obligadas a no poner ningún obstáculo al goce del derecho, y por otra, pues, como vemos, el sujeto individualmente pasivo obliga a hacer o no hacer alguna cosa. No es que el derecho de crédito sea correlativo de dos obligaciones distintas, como de alguna manera lo dice esa teoría de Ortolán, ¿verdad? Lo que ocurre es que el personal se confunde otros diversos, conocidos con el nombre del derecho de libertad. Derecho de libertad, obviamente, del derecho de que yo tengo incluso para poder incluso poder consolidar, por decir el caso, incluso obligaciones que pueda haber, ¿verdad? Hay pues dos relaciones jurídicas diferentes. Una pues por una parte se da entre el acreedor y el de él o los deudores, y consiste en la facultad que aquel tiene de exigir de estos un hecho, una exención o la entrega de una cosa. Y la segunda podemos ver que existe entre el mismo acreedor y todas las demás personas, y estriba en el deber de respetar el ejercicio del derecho de crédito.
las definiciones aceptadas de alguna manera se pueden determinar que el derecho de crédito es la facultad que una persona llamada acreedor tiene, ¿verdad? De exigir de otra llamada deudor un hecho, una abstención o la entrega de una cosa. Pero el derecho real es la facultad incluso correlativa de un deber general de respeto que una persona tiene de obtener directamente de una cosa todas las partes que la ventaja que ésta es susceptible de producirse, ¿va? O de determinarse, ¿va? Es así como incluso pues hay principales acepciones en la palabra de libertad, que y esto pues de alguna manera es poco probable que en el léxico científico y filosófico e incluso en el cotidiano, que hay muchas voces tan equívocas como la palabra libertad, que incluso se podrían comparar en esos útiles contraídos por el hombre para un fin especial, ¿va? En obligaciones que pueden incluso determinar, pues porque para algunas veces son tan empleados como mayor o menor éxito con la consecución de otros propósitos, pero podemos decir que pueden usarse como arma, ¿verdad? Para incluso de modo semejante, vocablos incluso de que un principio tuviera una acepción claramente definida en esa libertad, ¿verdad? Que se deben de determinar a partir de ese supuesto que yo tengo, pues para hacer, pues, como que libre sobre mis obligaciones, ¿verdad? Mis créditos que yo pueda tener, pues sobre eso puedo determinar, pues, que la palabra libertad, pues, se pueden incluso de alguna manera, pues, emplear de alguna manera que en un principio tuviera una acepción claramente definida, ¿verdad? Incluso reciben andando en el tiempo otros muy diversas hasta que llegan un día en que no sea cuál fue el sentido originario que se pueda determinar. Y por eso que algunas, el concepto propiamente tal, pues se puede determinar que alude, que pudiese determinarse que sea tan flexible y tienen tantos matices que han podido aplicarse no solo, ¿verdad?, para determinar al individuo y su conducta, sino a los animales y a las cosas, y una vez es en sentido físico y otras que expresan ideas morales o jurídicas en las conservaciones, en las conversaciones diarias por libertad que se entienden de la ausencia de trabas en relación de los movimientos posibles de una persona y un animal o un objeto, ¿verdad? Por eso es que del reo encerrado en una celda decimos que no es libre. Y en el mismo sentido, declaramos que ha quedado de alguna manera establecido, ¿verdad? Que incluso, pues, en libertad el gas que se desprende en una probeta va a producirse una reacción química o el pájaro que escapa de las rejas de una jaula. La acepción que acabamos incluso de citarlo es puramente mecánica y alude a una simple posibilidad de movimiento frente a la que no hay obstáculos capaces incluso de destruirla o limitarla. Por esta razón, al referirse al referirse a la palabra esa, ¿verdad?, de la libertad, al que debemos de analizar, se podría decir que hay que considerarse los privados de libertad al hombre de imposibilitado para moverse, ¿verdad? O a la piedra tirada en medio del camino, pero el término se emplea igualmente para indicar la carencia de ocupaciones o la extinción de una pena, como cuando hablamos de la vida, incluso el libre del vagabundo, o decimos que un semejante se ha librado de un gran dolor, ¿verdad? En el lenguaje corriente posee asimismo las palabras de un significado moral y en tal sentido se aplica a las personas que se observan una conducta escandalosa o llevando una vida contraria a las exigencias del decoro. El vocablo es entonces sinónimo de libertinaje o indecencia, ¿verdad? Las acepciones de esta voz de alguna manera no son menos numerosas en la terminología filosófica y jurídica, y conviene desde luego distinguir la libertad como atributo de la voluntad del hombre de la libertad como derecho, ¿verdad? Y es por eso que aquella es generalmente concebida como poder o facultad natural de autodeterminación. Por eso se podría definir diciendo que es la aptitud de obrar por sí, o sea, sin obedecer a ninguna fuerza o motivo determinante. De alguna manera, pues, para determinarlo, por ese efecto de la causa, ¿verdad? No podemos discutir, ¿verdad?, que de alguna manera ese problema de libertad de albedrío, ni mencionar incluso ni siquiera las múltiples formas
en que a través de la época ha sido planteado y que de alguna manera se ha pretendido resolver, ¿verdad? Esto también, pues, porque la libertad incluso pueden llegar a las obligaciones, a la forma, pues, de esos derechos que nosotros tenemos, pues. Tan solo, pues, debemos de ver, de distinguir la libertad de querer como hecho de la jurídica, ¿va? Que es la facultad derivada de una norma. No nos oculta que el término facultad es ambiguo y que generalmente se emplea para designar diversas aptitudes y predisposiciones naturales que nada tienen que ver con el derecho de la libertad. Podemos ver las facultades extraordinarias de un virtuoso, ¿verdad? Y en sentido todavía más amplio solemos hablar de las facultades del alma, ¿va? En esos giros del vocablo equivale incluso a aptitud o atributo. La libertad jurídica no es poder ni capacidad derivada de la naturaleza, sino derecho, ¿va? Podemos decir como toda justicia, autorización. Está autorizado significa tener el derecho de realizar u omitir ciertos actos. Los alemanes incluso expresan esta idea con el verbo que es para ellos, pues, sin equivalentes, ¿verdad? Se pudiesen determinar para esa libertad, pues. Frecuentemente incluso se afirma que desde el punto de vista jurídico se es libre de hacer o no hacer aquello que no está prohibido, ¿verdad? Y incluso por todos nuestros derechos, como de alguna manera incluso pues se ha de determinar, pues hay numerosas acciones no vedadas por el derecho que sin embargo no pertenecen al sector de la libertad y por eso podemos aludir a los actos prescritos por la ley, es decir, a los que representan el cumplimiento de un deber jurídico y eso pues en relación en ellos que no existe en el derecho, ¿verdad? El obligado a observar una conducta determinada no está facultado, normalmente hablando, para dejar de observarla, aun cuando el hecho falte a su deber. Y la violación de la norma, entonces, una manifestación libre de albedrío, mas no representa el ejercicio de la libertad jurídica, ¿verdad? De alguna manera, en todos los tiempos, ¿verdad? Se ha pretendido poner a la jurídica una supuesta libertad natural, ajena a toda regulación, cuyos límites coincidirán, ¿verdad? Con lo que la fuerza de cada individuo, que se usan, pues incluso el término en la forma que incluso pues el estado de la naturaleza, el derecho de cada uno se extiende hasta donde llega su poder. E incluso este concepto ha desempeñado importantísimo papel en la historia de la doctrina filosófica jurídica y especialmente en la evolución de teorías políticas frente a la libertad jurídica, que normalmente limita la libertad absoluta a la naturaleza. De esta suerte, aquellas aparecen como una deformación de la libertad verdadera, el derecho que resulta, ¿verdad? Para, de alguna manera, un grillete y el Estado y un mal, ¿verdad? Que no es, pues, extraño que los defensores más decididos de una supuesta libertad absoluta sean los anarquistas para determinarlo, pero la noción ha sido utilizada asimismo por los partidarios de la doctrina del contrato social, ¿verdad? Cuando hablo contrato social, obviamente es a partir de los supuestos que son permitidos o no, ¿verdad? Y esa tesis, sobre pretexto de explicar el origen de la comunidad política, que pretende referirse a la validez del orden jurídico a la voluntad de los particulares, ya que se ve que el derecho del fruto de un contrato celebrado por ellos en uso de su autonomía. De aquí que la doctrina contractualista y la teoría de conocimiento se hayan situado en el mismo plano y que persiguen una finalidad idéntica, ¿verdad? Debemos de haber o establecer que la autonomía de la voluntad parte de esa libertad también, ¿verdad? Y a la hora de contractuar, ¿verdad? Y a la hora de potenciar mis derechos. La definición del derecho de la libertad, al hacer el análisis de la relación entre deber jurídico y derecho subjetivo, podemos percatarnos en que las facultades que no se fundan en un derecho del titular constituyen solo una especie dentro de un género y que al lado de ellas existe la categoría de los ejercicios obligatorios, ¿verdad? Como el derecho subjetivo es una facultad normativa de acción u omisión, nada impide aceptar que su ejercicio sea en ciertos casos potestativo, ¿verdad? Obligatorio en otros también, pues que tan lícito es hacer lo que se debe como ejecutar u omitir lo que estando permitido no se encuentra jurídicamente prescrito, ¿va? En cuanto al derecho dependiente, ¿verdad? El del obligado se basa siempre en un deber. La relación entre este y el derecho de cumplirlo es de los que los lógicos llaman de fundamentación, ¿verdad?
y se tratan de una relación unilateral de dependencia en que el deber jurídico es fundante incluso del derecho al cumplimiento, y esta aparece fundado en aquel el vínculo de la unilateralidad. ¿Por qué? Porque la existencia del derecho está condicionada por la del deber, más no a la inversa, para establecerla, ¿verdad? Pero eso lo vemos un tanto para determinarlo, pues, en esa libertad. Así vemos que en el sentido negativo, la libertad jurídica es la facultad de hacer o de omitir aquellos actos que no están ordenados ni prohibidos. En otras palabras, ese derecho se refiere siempre a la ejecución o a la omisión de actos potestativos. El sector de los que jurídicamente potestativos comprenden todas las formas de conducta que el derecho no prohíbe ni ordena, la posibilidad incluso de definir por exclusión el ámbito de actividades jurídicamente libres. Ha hecho creer a varios autores incluso que ese ámbito debe ser considerado como un espacio, digamos, jurídicamente vacío, la relación entre el orden jurídico y todas esas formas de comportamiento en que el derecho no prohíbe ni manda, es decir, de acuerdo con esa expresión que de una manera fueron acuñadas por Kelsen, que fueran puramente negativa, erróneamente que se piensa que los actos de esta clase no están jurídicamente regulados y todos tales actos quedarían de acuerdo con la misma doctrina que fueran del derecho normativamente desligados de este en una zona que digamos neutra, desprovista de significado jurídico, que quienes de tal opinión participan olvidan que en primer lugar que el sector de la potestativo no está exclusivamente integrado por esas formas de conducta que no son objeto de regulación expresa, ¿va? Y que de alguna manera que las circunstancias de una conducta no sea material de regulación y que no lo priva su carácter potestativo en el supuesto claro, ¿verdad? Que está de que no se encuentre ordenado ni prohibido por la misma ley, ¿va? Ahora bien, esa relación con el primer punto debemos de determinarlo o establecerlo, que las normas del derecho pueden conceder expresamente la facultad de realizar u omitir determinados actos, como ocurre, ¿verdad?, en el caso de lo que pudiésemos determinar, ¿va?, que todo hombre tiene derecho a, para entrar incluso para el caso de nosotros, pues a El Salvador, salir de ella y viajar por territorio y mudar su residencia sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos que se pudiesen determinar, pues, pero para ver, pues, obviamente un ciudadano puede entrar a su país y puede determinarlo bien, ¿verdad? Sin necesidad de mayores actos que pudiesen ver, ¿verdad? Y que pudiesen ver como carácter potestativo, si es que lo podemos ver desde ese punto de vista, ¿verdad? Pero ahora bien, Kelsen sostiene que la posibilidad de ejecutar u omitir, ¿verdad?, los actos que no están ordenados ni prohibidos es simple reflejo del deber de impuestos en todo el mundo que no impiden que que se ejecuten, pues si el sujeto quiere ejecutarlos y no exigir que se ejecuten si no quiere ejecutarlos, y esto de acuerdo a la tesis, ¿verdad?, de la escuela vienesa, ¿va?, que no tengo el derecho de dar o no dar un paseo. ¿Por qué? El hacer o no hacer tal cosa solo implica el disfrute de una situación creada por el cumplimiento de un deber jurídico impuesto a todos los demás. Pero podemos decir, pero ¿cómo de no existir tal derecho? Incluso se podría justificar la imposición del deber de respeto, ¿va?, para determinarse o para establecerse esa situación. La clasificación tripartita de las formas de conducta jurídicamente reguladas en ese sentido, como pueden ser las obligaciones, las obligatorias, las prohibitivas y las potestativas, que sirven de base a la definición tradicional del derecho a la libertad, que demuestran que el sector de la actividad libre no se confunde con el del permitido, ya que incluso desde el punto de vista jurídico no solo se autoriza la ejecución o la omisión de actos potestativos, sino la ejecución de lo ordenado y la omisión de lo prohibido para de alguna manera establecerla, lo que permite que coincide pues con lo ilícito y lo prohibido con lo ilícito, ¿va? Pero la actividad lícita rebasa el ámbito de lo jurídicamente libre, ¿verdad? Con esa actividad que puede ser obligatoria o potestativa. La conducta lícita es obligatoria cuando se permite, ¿verdad?, su ejecución y se prohíbe su omisión. Potestativa cuando no solo se autoriza su ejecución, sino también su omisión, ¿va? Pagar un impuesto, por ejemplo, es lícito y a la vez obligatorio por cuanto se prohíbe no pagarlo, ¿va? O sea, no,
es lícito porque obviamente debemos de pagar nuestras obligaciones de impuesto, ¿va? Pero tampoco se prohíbe no pagarlo. En cambio, el acto de beber un vaso de agua es lícito, mas no es obligatorio porque su omisión está permitida incluso, ¿va? Resumiendo a esto, podemos decir que es lícita en primer lugar la ejecución de los actos ordenados, la omisión de lo prohibido, ¿va? La ejecución y la omisión de los que no están ordenados ni prohibidos, determinados obviamente por la ley, ¿va? Eso es lo lícito. Y lo ilícito podemos ver que es la omisión de actos ordenados, ¿verdad? La ejecución de los prohibidos, ¿verdad? Para determinar eso. Ahora bien, la libertad jurídica en sentido positivo es la facultad que toda persona tiene de optar entre el ejercicio y el no ejercicio de sus derechos subjetivos, cuando el contenido de lo mismo no se agota en la posibilidad normativa de cumplir un deber propio, ¿verdad? En la definición podemos decir que se infiere que la libertad no es un derecho autónomo, sino que dependiente o fundado, más que una especie al lado de otra, dentro de la clasificación general de lo subjetivo, pues es una forma categorial, ¿va? De manifestación de todo lo que no se funda en un deber jurídico. Esto pues el nexo entre tal derecho y las facultades que lo sustentan, que pueden expresarse diciendo que estas últimas son de primer grado, en tanto aquel de segundo grado, pues, se puede decir, pues, pero la libertad en sentido jurídico es una facultad, ¿verdad? Ya que consiste que el derecho concedido al titular de la facultad independiente de optar entre el ejercicio y el no ejercicio de esta para determinarlo, para establecerlo, ¿verdad? Y por eso podemos decir que la libertad puede fundarse en un derecho absoluto o de un derecho relativo, pero siempre conserva su carácter absoluto. Esto pongamos un par de ejemplos donde el propietario de un edificio no solo tiene el derecho de venderlo, sino el optar en hacer y no hacer tal cosa. El comprador incluso, podemos decir, de un reloj tiene el derecho de exigir que éste se le entregue y además el de optar entre el ejercicio, ¿verdad? Y el no ejercicio de la facultad fundante. En el primer caso, pues, el derecho independiente es absoluto y en el segundo, o sea, en el primer caso, cuando estoy hablando del primer caso, estoy hablando en el sentido, pues, del propietario del edificio, que tiene esa libertad y ahí estamos viendo que es independiente, que es absoluta. En el caso del reloj, vemos que es la facultad fundada en absoluto en ambos, ¿verdad? Para establecerse y para determinarse en esa situación, ¿verdad? Entonces, incluso las acepciones positivas y no positivas del término de libertad, podemos decir, pues, que nuestra definición del derecho a libertad no prejuzga sobre la vieja antítesis entre lo positivo jurídico y la teoría de los dos órdenes, que se establece que lo mismo tiene validez en el ámbito de una concepción positivista, que dentro del marco de la doctrina del derecho natural, ¿va? Se puede establecer. Ello no es incluso extraño, tratándose como se trata de un concepto puramente formal, basado en el examen de las conexiones esenciales entre el deber jurídico y el derecho subjetivo. Esto pues para determinarlo y para establecerlo, ¿va? El monismo positivista implica la convicción de que la libertad en sentido jurídico no es un derecho innato de la persona ni puede considerarse como un haz de la facultad inmodificable, sino que constituye los resultantes de los derechos independientes de la ley que confiere en cada sujeto. Se trata de acuerdo con la misma concepción de una magnitud variable, ¿verdad? Que el legislador incluso y en general los órganos creadores, ¿verdad? Del derecho pueden modificar y restringir si al hacerlo se ajusta a ciertas condiciones de forma, ¿verdad? Para determinarlo y para establecerlo. Quien diga que del lado o por encima del orden jurídico en vigor hay otro natural que vale en sí, por sí, con entera independencia de las prescripciones legales que podría afirmar, el propio tiempo que cada sujeto es jurídicamente libre para ejercitar o abstenerse de ejercitar incluso los derechos independientes que de alguna manera dan para determinar órdenes que se le conceden, ¿verdad? El sector de la libertad jurídica de cada persona se hace así depender de normas ultrapositivas y no de las que tienen su fuente en la voluntad soberana del Estado para determinarla, pues. En el ámbito de la facultad de que estas normas conceden a las personas jamás coincide de manera cabal con el de los derechos que desde el punto de vista estimativo deberían reconocérsele, valiéndose de una imagen que podrían hablar de dos círculos excéntricos, pues, de diferentes dimensiones en cuya zona de coincidencia crece
o decrece en el curso del tiempo. Y eso pues se debe determinar, ¿verdad? En el ideal de los partidarios del derecho natural, que sería la conciencia total de los dos círculos, es decir, en la eliminación de la excentricidad y de sus diferencias de tamaño. Pero los defensores de la actitud positiva niegan tal dualismo y no reconocen más derechos objetivos que la misma ley, pues la jurisprudencia, la costumbre estatalmente admitida consagran, ¿va? Cada vez que los hombres o los pueblos obtienen el reconocimiento de un nuevo derecho, ¿va? Concomitantemente aumenta su libertad, y cada vez que sus facultades legales son restringidas, pues su libertad disminuye. Y hablando en lenguaje matemático, podemos declarar que esta última es en todo caso una función de los derechos subjetivos independientes, ¿verdad? Y si el número de estos varía, el ámbito de libertad necesariamente se modifica, y es que ser libre en sentido jurídico no es otra cosa que tener el derecho que no fundados en nuestros propios deberes, ¿verdad? Para establecerlo, para determinarlo, ¿verdad? Como podemos ver, ese derecho a la libertad, pues, sobre todo en aspectos de acciones, ¿verdad? Que podemos iniciar, ¿verdad? De manera frente a nuestros derechos, pues, ya sea por sentido positivo, como les decía, que la facultad que toda persona tiene de optar entre el ejercicio y el no ejercicio de sus derechos subjetivos, cuando el contenido es lo mismo, incluso no se agota en la posibilidad normativa, ¿va? De cumplir ese deber propio, pero se debe de establecer, ¿verdad? A partir de esa situación, ¿verdad? Que se pueden determinar incluso de situaciones que pueden hacer acciones ya sea lícita o ilícita para determinarlos. Como en esta noche hemos hablado, ¿verdad? De esos derechos reales que pueden haber, ¿verdad? Y también en esa libertad de esos derechos reales que me establecen, ¿verdad? Para establecer las relaciones que yo pueda tener frente a situaciones, pero obviamente de tanto de derechos reales como de derechos personales para establecerlo, ¿verdad? Entonces, eso debemos de tomarlo en cuenta, debemos de establecerlo. Eh, Incluso pues obviamente por esas libertades tanto ¿verdad? Que tenemos pues de manera positiva, incluso pues como les decía, ¿va? Que para desenvolverlas, para desarrollarlas, ¿va? Pero lejos de cualquier situación, pues vemos en esa relación, yo sé que, ¿verdad? En introducción al estudio del derecho, ¿verdad? Como tema propiamente tal, se debe de ver, ¿verdad? En ese supuesto, en esa acción, en lo que la misma Constitución me determina, la ley secundaria, pues en el derecho civil incluso ustedes van a ver estas situaciones de hacer, no hacer, y lo que la ley me prohíbe o no me prohíbe, que determina a partir del artículo 1 del civil, ¿verdad? Para establecer situaciones incluso, pues, de término, pues, incluso, pues, de esas libertades, ¿verdad? En todo contrato, obviamente, se establece el principio de la autonomía de la voluntad, pues, para hacerlo, porque se parte del hecho también de que el supuesto de que cada persona debe de establecer todo las obligaciones a las cuales se someten, ¿verdad? Claro, hay acciones que no son permitidas por la ley, pero claro, ahí la determina de acuerdo al supuesto, ¿verdad? Que se debe de establecer pues, en los contratos, pues, que no, obviamente, en esos contratos no afecte la esfera de la libertad, ¿verdad? Obviamente de esa libertad jurídica de cada sujeto que se encontrase limitada de acuerdo con lo que se establece de lo positivista, pues por los derechos subjetivos independientes que en este sujeto se confiere en el ordenamiento en vigor, ¿va? Ese derecho subjetivo que cada persona puede tener frente a una relación que pueda haber y frente a supuestos, ¿verdad? Que de alguna manera se pueden encontrar obligados, ¿verdad? O determinados para cada uno, ¿verdad? Bueno, no sé si hay preguntas. Antes de todo, y siempre, ya que, pues, decirles, ¿verdad? Que el segundo examen, ¿verdad? A partir de la otra semana empieza la semana de exámenes, como le digo con ustedes, ¿verdad? Entiendo que también la siguiente semana no va a haber clases, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa semana de exámenes se corta con ustedes dar clase. Entonces, lo viera usted al siguiente, sería el 19 de octubre, ¿verdad? Para verlo, ¿verdad? Pero recordarles que el próximo jueves
es el examen segundo, ¿verdad? Van a venir sobre estos temas últimos que hemos visto, y hasta lo que hemos visto hasta esta noche, ¿verdad? Que se trataba incluso de los derechos reales y personales, ¿verdad? Y el derecho de la libertad también, ¿verdad? Como habíamos visto, ¿verdad? Y pues sobre esto les voy a preguntar, ¿verdad? De lo último que estuvimos viendo, ¿verdad? Lick, ¿hasta qué capítulo del libro es? Pero fíjese que yo siempre trato de imprimir los capítulos, o si eso va a ser solo de las presentaciones. Presentaciones, lo que pasa es que las presentaciones se basan con respecto a los capítulos también, ¿verdad? Entiendo que ahorita vamos hasta el capítulo 16, ¿verdad? Donde habla del derecho a la libertad. Ok, y capítulo 16 sobre ese capítulo hemos terminado ahora, ¿verdad? Ok. ¿Verdad? Que sería lo que viene para el parcial, porque la otra semana, el martes, es Sí, libre. No, el jueves. Ajá, porque Bueno, estamos en semana de parciales. Sí, y el parcial jueves. Libre entre comillas, porque libre Ajá. para conmigo, porque ustedes van a tener exámenes con otras con otra materias que llevan, ¿verdad? Cabal. Entonces, bueno, como les repito, hasta ahí va a ser, ¿verdad? Y el siguiente jueves va a ser el examen, ¿verdad? Para que no se les olvide ni nada por el estilo, ¿verdad? Clase hasta el 19, ¿verdad? Ajá, hasta el 19 serían las clases, porque como por la semana otra no va a haber, ¿verdad? Sí. Sino que hasta el martes 19, ¿verdad? Ok. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Si no hay preguntas, pues nos quedamos acá y nos vemos hasta el martes 19. Recordarles del examen nada más, ¿verdad? Cualquier cosa les voy a avisar yo, ya sea en la plataforma o en WhatsApp, pero estén pendientes por ello, ¿verdad? Cuídense entonces si no hay pregunta. Capítulo 16, vea, voy a tratar de escribirlo al grupo. Ok. Cuídense entonces, pasen feliz noche si no hay preguntas. Bueno, muchas gracias igual. Saludos a todos y todas. Bueno, buenas noches.